Hola, saludos chicos, de nuevo nos volvemos a encontrar para presentar de nuevo nuestras clases. Como ya dijimos desde el principio, vamos a hacer lo posible para que siempre sean de carácter virtual y vosotros podáis entender qué es lo que estamos haciendo, ¿eh? En primer lugar, vamos a dedicar unos minutos para recordar cosas que hemos hecho hasta el día de hoy y que, bueno, merece la pena que nosotros las conozcamos. En primer lugar, recuerdan que hemos explicado el tema en el que estamos, Dios creador. Recuerden ese momento en el que vimos estas imágenes, que eran preciosas, estuvimos hablando de la belleza de la creación. Y después pasamos al primer momento que era muy importante para nosotros. Recuerdan, estuvimos tratando de descifrar, entender perfectamente qué diferencia y cómo entender ese diálogo abierto que hay entre la evolución, la teoría científica y los relatos de la creación. Presentamos esas diferencias, las tratamos de aclarar, incluso como vosotros recordáis, explicamos muy bien también esos dos relatos de la creación que tenemos. El que nos recuerda que la creación fue hecha en 7 días, que es muy importante, qué significado tiene, y aquel en el que al principio Dios crea al hombre y después poco a poco le va creando todos los seres y por último crea a la mujer, todo el relato del Edén. Lo estuvimos explicando, si lo recuerdan, bueno, y llegamos a unas conclusiones, al final acabamos poniendo entre todos pues algunos elementos comunes que había y que nos pueden servir para interpretar la teoría de la evolución y después los relatos de la creación. Pues muy bien, chicos, hoy comenzamos otro tema también muy interesante, que es el cómo es el ser humano. ¿Por qué hay alguna diferencia y alguna especificidad, es decir, que nos hace distintos criaturas de Dios? Pues bueno, lo vamos a centrar en dos términos que son los mismos que nos ponen aquí, que es muy importante, fíjense ustedes. Nosotros, como dice muy bien nuestro libro, y lo vamos a leer entre todos, somos seres libres e inteligentes. Por supuesto, por esa libertad y por esa inteligencia somos capaces de amar y ser amados. Y lo que decimos los cristianos es que esto que estamos diciendo es nada más y nada menos que un enorme don de Dios. Somos así porque Dios ha querido que fuésemos así. Lo primero que vamos a hacer es tratar de, bueno, de entender qué es eso de la libertad y la inteligencia. Por eso, en primer momento, hoy en nuestra clase, vamos a dedicar un tiempo a hablar de la libertad. Ahí tenéis, bueno, vamos a hablar de la libertad, qué significa. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer para entenderlo eso es irnos a nuestro Classroom y curiosamente vamos a coger una definición de libertad que es la que nos propone, como veis ahí, el diccionario de la Real Academia Española. Es muy sencilla. Fíjense ustedes que la libertad tiene como dos componentes. Uno, la capacidad de elegir. Dice que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar. Yo elijo, tengo esa capacidad de optar. Eso es fundamental para la libertad. Pero atención, la otra cara de la moneda también hay que tenerla en cuenta. Y fíjense lo que pone aquí. Y eso es muy importante. Y ser responsable de los actos. De manera que cuando hablamos de libertad, inevitablemente estamos hablando de responsabilidad. Una libertad sin responsabilidad o una capacidad de opción sin responsabilidad no es verdadera libertad. Hoy en clase vamos a comentar esto, nos vamos a dar cuenta de que vosotros, a la edad que tenéis, vais poco a poco exigiendo una mayor libertad. En casa, en clase, en la calle, queréis ser vosotros mismos. Vamos a dedicar un tiempo a hablar. ¿Cómo entendéis vosotros la libertad? ¿Cómo la vivís en casa?
ese problema. En el cole, donde muchas veces creéis que os imponemos las cosas y que hacemos las cosas porque no os consideramos gente mayor. Eso que vamos a hablar en clase y que le vamos a dedicar un tiempo y que yo creo que es un tiempo muy bonito. Después vamos a irnos a nuestro Classroom porque, atención, voy a pediros algo muy sencillito y es, vamos a abrirlo, vais a responder a una pregunta. Ahí tenéis la preguntita, ver la pregunta. Un momentito, que esto lo voy a poner más pequeño. ¿Te sientes libre a tu edad? ¿Cuáles son los límites que tú encuentras en tu propia libertad? En casa, en la calle, en el colegio. Yo pido que lo respondáis con tranquilidad aquí en clase. Y aquellos que quieran lo responderán, pues tratarán de responder también en casa si están en una situación de confinamiento o no han podido venir a clase. Hecha esa tarea, que la voy a pedir para que la hagamos en clase, vamos a seguir con la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver algo tan bonito como es que somos seres inteligentes. Atención, para entender bien la inteligencia, no vamos a hablar solamente de lo que nos parece a nosotros ser inteligencia, sino fíjense, si vamos a nuestro libro, nos vamos a encontrar con una idea preciosa. La inteligencia no es única. Hay diversas inteligencias. Concretamente, del año 1983, un gran autor, aquí lo tienen, Howard Gardner, nos invitó a entender que había una inteligencia múltiple, de manera que la manera de enfocar la inteligencia humana no es única, sino que hay muchas maneras de verla. Y después él nos va explicando precisamente cuáles son estas inteligencias múltiples. Yo no me voy a detener aquí a leerlas todas, pero sí las vamos a ver en clase. Todos tenemos parte de inteligencia lingüístico-verbal que nos permite el dominio del lenguaje, la destreza, el uso, inteligencia musical, la capacidad de interpretar, componer, la destreza en el tono, en el ritmo, la sensibilidad auditiva. Todos tenemos parte de inteligencia lógico-matemática, dominio de la lógica, de la abstracción, de las habilidades en las operaciones matemáticas. Todos de una u otra manera tenemos inteligencia visual espacial, somos capaces de crear experiencias espaciales, de tener precisión en relación con los objetos. Una inteligencia corporal y sinestésica que nos permite movernos, tener capacidad para la motricidad esa fina o gruesa, con las manos, con los pies, para correr. Inteligencia interpersonal que hace que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que sepamos interpretar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Tenemos también una inteligencia interpersonal que nos permite conocer los estados de los demás, influir emocionalmente sobre los demás, trabajar eficazmente para conocer a las personas. Tenemos una inteligencia naturalista que nos permite tener sensibilidad y reflexionar sobre el resto de los seres vivos, la habilidad de interactuar con ellos, distinguir, clasificar especies. Y por último también tenemos una inteligencia espiritual o una apertura a la trascendencia que nos permite vivir experiencias espirituales, tener sensibilidad religiosa, capacidad también de tener una relación e influencia positiva sobre los demás, pensar ante cuestiones trascendentes del sentido de la vida. Todo eso tenemos nosotros. En clase vamos a hablar sobre esas inteligencias y en clase también vamos a comentarlas si uno es más o es menos inteligente respecto a una u a otra de estas inteligencias. Por último, y os voy a mandar esta tarea y la tenéis, por favor, vamos a leerla con tranquilidad. Un momentito. Para casa, escribe en tu cuaderno el cuadro de las inteligencias múltiples de Carne. Por lo tanto, yo lo explicaré, como en el cuaderno vais haciendo cuadros, vais explicando. Y por favor, te tienes que poner una nota a cada una de ellas. Yo, en inteligencia espacial, en inteligencia musical, en inteligencia lingüística, en inteligencia trascendente o espiritual. Cuando acabes, lo que tienes que hacer, le haces una foto a tu cuaderno y me la juntas para yo ver tus tareas. ¿De acuerdo? Me la haces esa tarea que es muy sencillita.
Pues muy bien, aquí lo vamos a dejar, no olvidemos, ¿eh? Hemos dado un doble paso y ahora nosotros hemos estado explicando cómo también somos, por un don de Dios, seres libres e inteligentes. Muy bien, chao, nos veremos en la próxima.